Este es el último grito de ¡Viernes! Del sexenio. Gracias, chicos. Es el último viernes de este sexenio encabezado por Felipe Calderón y con ello estamos muy conscientes, nosotros todos, de que entra México a una nueva etapa que habrá que vivir intensamente, que habrá que entender y habrá que proyectar hacia lo mejor de la sociedad mexicana para que saquemos adelante a este país de todas, o por lo menos, bueno, de todo no se sale, ¿no? Pero de la mayoría de sus zozobras. Les saludo, le manifiesto mi entusiasmo en este viernes, último día del penúltimo mes del año, de noviembre, del año 2012. Corre el día número 335, le restan 31 días a para que termine el año. Estamos en el penúltimo mes, hoy día de Andrés. De ahí viene el androceo del sistema reproductor de la naturaleza en las flores, que quiere decir viril. Hoy es el día de Maura, Mor es morena. El día de Cástulo, aquí no veo a ninguno. Y el día de Blanca. Blanca es un nombre germánico que significa brillante. Saludo con mucho cariño a todo nuestro querido auditorio que hoy festeja algo. Si hoy están ustedes festejando algo, a lo mejor para los priistas que están festejando el fin de un régimen panista de 12 años, a lo mejor para los panistas que están festejando que ya no van a estar en el ojo del huracán, el hecho es que unos u otros estarán siempre viendo hacia adelante, como estoy seguro usted también, más que nada usted también. Les saludo con mucho cariño, estamos llegando hasta usted a través de las estaciones de imagen en México, en estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana. Como siempre, es un placer el poderle saludar y aquí después de esta pausa empezamos. Le tengo, bueno, mi equipo de trabajo, ya sabe usted, estamos puestos, listos, más que entusiastas de llevarle a usted por el mundo de la inteligencia que esperamos que entre todos podamos ejercer. Empezamos, le tengo aquí un resumen. Resumen en imágenes. No pasó, y en el Senado la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que proponía en el régimen del PRI, ¿no?, que va a gobernar, eliminar a la Secretaría de Seguridad Pública, insertarla en Gobernación, y eliminar a la Secretaría de la Función Pública y hacerla una agencia anticorrupción, deberá nombrar al gabinete con el mismo esquema que la actual administración. No hubo acuerdo. La sesión del Senado duró apenas 5 minutos, al no haber dictamen de las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, debido a falta de acuerdos entre el PRI con el PAN y el PRD, que le pusieron un valladar, que exigen, el panismo y el periodismo, que se someta a ratificación en el Senado los nombramientos de los jefes policíacos como un control democrático mínimo, dicen, cuando se encuentren bajo el mando de la Secretaría de Gobernación. Los senadores del PRI argumentaban, insistían, que esos nombramientos son facultad única y exclusiva del Ejecutivo y para otorgarle al Senado la facultad debía entonces modificarse la Constitución, lo cual podría hacerse después. El presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, senador plurinominal, citó a los 128 senadores para la sesión de Congreso General a las 9 de la mañana o este sábado y a la reunión ordinaria hasta el próximo martes, de tal manera que Enrique Peña Nieto deberá nombrar a titulares en Secretaría de Seguridad Pública y en la Función Pública, dependencias que él planeaba desaparecer. A las 2 de la tarde se dará el anuncio de quienes integrarán el gabinete legal a cargo del Coordinador General de Políticas de Seguridad
Miguel Ángel Osorio Chong será previsiblemente el secretario de Gobernación. Luis Videgaray será secretario de Hacienda. Emilio Chuaifet será secretario de Educación Pública. Rosario Robles podría estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Jesús Murillo Caram será Procurador General de la República. Gerardo Ruiz Esparza, quien fuera el secretario de Comunicaciones en el Estado de México, será secretario de Comunicaciones de nuestro país, de todo México, Gerardo Ruiz Esparza. Alfonso Navarrete Prida será el nuevo Javier Lozano en el Trabajo. Pedro Joaquín Codwell, quien fuera uno de los gobernadores más jóvenes que ha habido en la reciente historia de México, será de Quintana Roo, será el secretario de Energía. Juan José Guerra Abud será secretario del Medio Ambiente. Ildefonso Guajardo, póngalo usted en Economía. Claudia Ruiz Massieu podría ser la secretaria de Turismo. Jorge Carlos Ramírez Marín, el yucateco, será secretario de Desarrollo Agrario. Apunte usted a Manuel Mondragón en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Hay quien dice todavía que Macedo de la Concha sería subsecretario del Interior cuando se hagan las modificaciones, ¿no? Sería subsecretario Rafael Macedo de la Concha, el general sería subsecretario del Interior y Manuel Mondragón sería comisionado general de la Policía Federal. Pero yo más bien pienso que Manuel Mondragón será el secretario de Seguridad Pública y después, cuando se hagan las modificaciones y estas se logran, sería entonces el subsecretario del Interior. José Antonio González, un hombre que viene inserto en la Secretaría de Hacienda, podría estar al frente del Seguro Social. Y Emilio Lozoya, apúntelo como el nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad. Son algunos de los nombres que le puedo decir. Le voy a platicar más de este tema, pero ahí, entonces le digo, una postura política clave, político-operativa clave es la del doctor Manuel Mondragón y Calv, que asumiría como no sé qué forma le vaya a dar Peña Nieto, podría decir, mientras que se arregla el tema de la inserción de la Secretaría de Seguridad Pública Federal al gobierno, sería, digamos, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y por qué le digo que Manuel Mondragón podría ser el subsecretario del Interior? Por algo muy sencillo. En el futuro acuerdo, el PAN y el PRD la discordia es que el priismo dice, estos puestos no tienen por qué ser ratificados por el Senado. Son posiciones del presidente. Y el Senado dice, no, y no solamente digo no, sino que al único que veríamos viable para la subsecretaría del Interior es a Manuel Mondragón y Calv. No veríamos a otro. Y entonces ya de hecho le están dando su aval para que Peña Nieto se vaya por ahí. Lo único que faltaría sería ver quién estaría al frente de esta agencia anticorrupción, que si no es el Teatro Guiñol, tendrá que ser de a de veras. Y si es de a de veras, entonces querría decir que muchos de los que acabo de mencionar se moralizarían. Porque de algunos de la lista, hay unos, ni hablar, no digo nada, hay otros adentro de esa lista que me da horror, me da horror. Son menos los que me dan horror de los que pensé iba a haber, pero los hay. Y adentro están y los iremos identificando. Por otro lado,
el PRD deja en manos de sus legisladores la postura que consideren pertinente asumir antes, durante y después de la ceremonia de toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente, según determinó su Consejo Político Nacional. En tanto, el jefe de gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Mancera, que también, por cierto, fíjese, Miguel Mancera también quiere a Manuel Mondragón como secretario de Seguridad Pública local. Entonces es una posición doble la que está teniendo Manuel Mondragón en uno, nivel federal, y en otro, nivel Distrito Federal. Dará a conocer su gabinete el próximo martes, Miguel Mancera, en la víspera de asumir el cargo, a excepción de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, por esto que le digo, esa no la va a dar a conocer el martes, y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que son puestos designados por el presidente a propuesta del gobernante capitalino. Y entonces el gobernante capitalino estaría esperando las decisiones de Peña Nieto para ver qué le queda de las ternas que él podría proponer. Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD ratificaron en conferencia su intención de firmar el acuerdo político nacional una vez que estén concluidas las negociaciones sobre sus alcances, que están basados en 5 ejes: por una sociedad de derechos, para el crecimiento económico, empleo y competitividad, seguridad y justicia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como gobernabilidad democrática. En papel suena extraordinaire. En la práctica lo veremos. A pesar de la oposición interna, me encantó, lo debo decir enfáticamente, la postura de Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Acudió al encuentro, se le veían rasgadas las vestiduras de los jaloneos que le habrán dado al traje las tribus del PRD para que no entrara al salón en donde se hizo la foto de lo que sería la base presente para el futuro de un acuerdo político, un acuerdo por México, porque nadie en el PRDismo entró en consenso para apoyar a la postura de Jesús Zambrano. Ya le voy a contar qué es lo que dice, pero Jesús Zambrano dice: si por un lado están los consensos internos en el PRD y por el otro lado está México, yo me voy por México y me voy por los millones de mexicanos que votaron en las pasadas elecciones por el PRD y que ya, por Dios, quieren momentos de concordia. Entonces, me pareció... ¿Saben qué? Es la primera vez que vi a Jesús Zambrano en Jesús Zambrano. Antes parecía una máscara que estaba aparentando, que estaba fintando, que no era él. Acudió al encuentro para ratificar que su partido no puede quedar atrapado en la lógica de las disputas internas, en un desdén al consenso entre las fuerzas políticas, mientras que el panista Gustavo Enrique Madero y el priista Pedro Joaquín Caldwell subrayaron que los partidos deben responder a la demanda de acuerdos que exige la sociedad mexicana. Hablan los tres. Oiga Zambrano el primero, óigalo. Si hay que escoger, escojo por el bien del país y por la construcción de los grandes acuerdos que México necesita. Por eso estamos hoy aquí para confirmar y ratificar nuestra decisión. Para ser ese país que todos anhelamos, un país próspero, con inclusión social y con desarrollo para todos los mexicanos de manera sostenible. El pueblo de México nos está reclamando a las fuerzas políticas organizadas que no solo compitamos, sino que también seamos capaces de alcanzar acuerdos en lo fundamental. En lo fundamental. Y además, los acuerdos son en lo fundamental. Miren, si los acuerdos fueran en todo, los partidos políticos no tendrían sentido. ¿Para qué hacer partidos políticos si todos vamos en la misma línea? Que es como lo toman los perredistas de las tribus. Los acuerdos políticos son, en lo fundamental, como dice Pedro, en lo fundamental, elementos que le sirven a un país para tener una hoja de ruta. Ya en la hoja de ruta podrá haber derivaciones y ramales, ¿no? Pero la hoja de ruta fundamental es la hoja de ruta fundamental. Mientras, la Comisión Política Nacional del PRD reitera que
que la interlocución y eventuales acuerdos con otros partidos recaerá en una comisión especial creada ex profeso y no solamente en Jesús Zambrano. Y claro, ahí, miren, yo no sé, dicen que una comisión, allá al principio de los tiempos, cuando Adán y Eva y empezó a tener ya derivaciones, ¿no? Se hizo una comisión que se llamó la Comisión del Caballo. Entonces se pusieron de acuerdo todos en una mesa, los hombres que había en la tierra, y empezaron con la Comisión del Caballo. ¿Y saben ustedes qué nació? El camello. ¿Y saben ustedes por qué? Porque nadie se puso de acuerdo. Y le ponían una joroba y le pusieron luego hasta de a dos. Y luego la trompa, pero que corriera, pero poquito. Y entonces así, y entonces hicieron el camello. Porque nadie se ponía de acuerdo. Y pareciera como si una comisión del caballo en el PRD fuera la lógica de su proceder. Habla Alejandro Sánchez, secretario general. No teníamos datos de estos encuentros. Apenas esta semana en la Comisión Política Nacional nuestro presidente nos compartió esta información. Era verdaderamente cuesta arriba que se pudiera firmar un acuerdo antes del 1 de diciembre. Pero nunca nos pidan que nos sentemos a firmar sobre las rodillas. Sobre las rodillas. Tienen pensando, miren, este acuerdo político nacional lo empezó a trabajar Peña Nieto por lo menos hace 2 meses. Puso a trabajar a varios. Puso a trabajar a Miguel Ángel Osorio Chong, puso a trabajar a Videgaray y puso a trabajar en todo esto dentro de su estructura a Jorge Carlos Ramírez Marín, puso a trabajar a Manlio y puso a trabajar a Emilio Gamboa. A todos. Dijo, órale, pónganse a darle. Y entonces empezaron a hablar por debajo con Gustavo Enrique Madero, empezaron a hablar con Jesús Zambrano y ahorita analizábamos aquí la salida de Andrés Manuel López Obrador de las izquierdas hoy conocidas. Le daban al PRD la posibilidad de que hubiera llegado Jesús Zambrano ayer a la reunión sin ataduras, con todo y todo. Ahí está la sombra del caudillo. El presidente Felipe Calderón promulgó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, producto de la iniciativa preferente que envió al inicio de la actual legislatura y que fortalece, subraya los derechos de los trabajadores, impulsa la competitividad y la creación de empleos, así lo dijo. Hemos construido los cimientos para un mayor crecimiento y una mayor competitividad. Yo estoy seguro de que estas bases de estabilidad, solidez y crecimiento que estamos dejando al siguiente gobierno serán clave para la atracción de mayor inversión al país y para la generación de empleos para los mexicanos. Así lo deseamos con toda sinceridad. Tengo plena confianza en que al país le espera un futuro promisorio. La Coparmex confía que con el nuevo marco laboral será posible alcanzar esta frase. Cada vez que empieza un sexenio, la digo porque la dicen, ¿no? 1 millón de empleos al año y que en el 2013 los habrá, tras externar su reconocimiento al presidente Calderón, a los diputados y a los senadores que impulsaron la modernización de esta reforma, que yo insisto, con todo y sus nuevas bondades, para mí la más destacable son derechos para la mujer. No se me hace una reforma laboral profunda. No lo es, no lo fue y al ratito lo vamos a sentir. Pero organizaciones sindicales, hablando de orejas, ¿no?, que conformaron la Convención Nacional Sindical aseguran que tienen listos 2 millones de amparos individuales en contra de la reforma laboral, además de que buscarán una acción de inconstitucionalidad para echarla para atrás. Y miren, cuando no se actúa desde la óptica del gobierno o del Estado con determinación, vienen estos exabruptos. Si en las cámaras hubiera habido contundencia sobre la opacidad, en contra de la opacidad sindical, la falta de rendición de cuentas y los caminos que perpetúan, o sea, que hacen eternos a los líderes sindicales, como no se le echaron encima estas cosas, ahora estas cosas
se le echan encima a las cámaras. Y dicen, ahora la vamos a echar para abajo. Y entonces al ratito van a amagar, porque hablan de 2 millones. Vamos a echar 2 millones de trabajadores a la calle para que nos defiendan. O sea, a los líderes. Y ahí la puerca torció el rabo. Lo vamos a ver. Sin sentarse a esperar el fin de su gestión, el presidente inauguró el Centro de Control y Monitoreo del Sistema Satelital Mexicano y anunció que el 19 de diciembre se pondrá en órbita el satélite. ¿Cómo cree que se va a llamar el satélite? Y le atinó, del Bicentenario. Y en el 2014 los satélites gemelos. ¿Cómo cree que se van a llamar los satélites gemelos? Uno se va a llamar Centenario y el otro se va a llamar Morelos. Fíjese, si Morelos hubiera sabido en cuántas cosas lo iban a poner, no se hubiera metido en tanta bronca, estoy seguro. Morelos 2, con lo que se revierte, dicen, el rezago en este rubro, un rezago de más de 2 décadas. El presidente inauguró más tarde el Bioparque Urbano San Antonio, ahí en la delegación Álvaro Obregón, aquí en esta ciudad, y se lanzó en tirolesa, que es, el presidente tiene alma aventurera, estoy pero convencido. Es uno de los atractivos para esparcimiento de vecinos en la zona y para gente que visite este lugar en donde Felipe ha de haber dicho, pues ya el Estado Mayor Presidencial, yo no creo que me diga nada, me faltan unas horas, y que se avienta en la tirolesa. Le estamos dando un parque a la gente del Álvaro Obregón. Y miren que yo no soy jefe delegacional de Álvaro Obregón. Y miren que yo no soy jefe de gobierno del Distrito Federal, pero con mucho gusto le damos este parque a la gente de Álvaro Obregón. Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, compareció ayer ante Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Seguridad Pública en el Senado para explicar que la dependencia a su cargo no atendió 3 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos por ser casos en los que no estuvo involucrada la Policía Federal, como la represión de un motín en un penal de Sinaloa. Fíjese, cuando se trata de controlar un amotinamiento en una cárcel, le llaman represión. Hija de... Qué padre. El caso de 3 desaparecidos en Chihuahua y el de Jared Retro en Morelos, en el que tomó parte el ejército, dijo. Las recomendaciones no fueron aceptadas, las 3 referidas, por no ser competencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La Secretaría de Seguridad Pública Federal no tiene ninguna recomendación de organismos internacionales ni organizaciones internacionales de los derechos humanos por tortura, ejecuciones extrajudiciales o inclusive desaparición forzosa. A ver. García Luna fue acremente cuestionado por senadores del PRD, PRI y Verde por los casos de Tres Marías y por la balacera en el aeropuerto capitalino, asuntos que no estaban en el acuerdo en su comparecencia. Luego, el senador por mayoría, el priista Omar Fayad, desmintió ante la prensa versiones de que su bancada pidió investigar a García Luna por los señalamientos de la Barbie, un delincuente que no tiene la menor credibilidad, que es lo que decíamos ayer aquí, hombre, pues, digo... Habla la Barbie y dice, yo le di dinero a García Luna y a toda su gente de abajo. Y claro, pues con esto atrasa lo que será para la Barbie su final, que será la extradición. Cuando lo manden a Estados Unidos, este cuate, la Barbie, le va a pasar como cuando la niña creció, se fue a la universidad y dejó a la Barbie en un baúl, ¿no? Así va a quedar la Barbie, va a quedar escondida por los rincones. Por su lado, los rincones de una cárcel del tamaño del mundo. Por su lado, el secretario de Gobernación, Alejandro Pare, destacó el desempeño de García Luna como el constructor de una institución de primer orden al servicio de los mexicanos, dijo. Mi más amplio reconocimiento al ingeniero Genaro García Luna, constructor de una institución al servicio de los mexicanos, constructor de una institución en beneficio de la seguridad y la justicia de nuestro país. Él ha sido un servidor público competente, comprometido,
constructor literalmente de una corporación que está basada en el pleno cumplimiento de la ley, que le ha dado respuesta a muchos mexicanos ampliando los horizontes de seguridad, y ha construido también una institución que en su nueva ubicación en la Administración Pública Federal seguirá siendo un pilar de ese México más libre, más justo y más próspero que todos anhelamos. Poiré señaló esto luego de presentar una aplicación de celular para denuncias anónimas. Se llama aplicación móvil para denuncias anónimas a través de cualquier teléfono celular, una herramienta valiosa para ciudadanos y autoridades que, además de garantizar el anonimato del denunciante, el servicio obviamente pues, es gratuito. Le estamos diciendo a la gente, denuncia los delitos, denuncia si ves algo sospechoso, siéntete tranquilo porque nadie va a poder rastrear tu llamada, pero no dejemos pasar en la plena impunidad si todos como sociedad tenemos la oportunidad de hacerle llegar a la autoridad la información que se requiere para las investigaciones policíacas, para las investigaciones y el combate a los delitos. En Michoacán, autoridades del municipio de Briseñas denunciaron la desaparición del síndico Fernando Salas, del director de la policía Jorge Díaz y de 2 policías que los acompañaban a recoger chalecos antibalas en el vecino municipio de Zaguayo. En Acapulco fueron 8 en total las osamentas encontradas en 2 fosas clandestinas en el Cerro del Veladero, en la costera Miguel Alemán. Una balacera entre 2 grupos delincuenciales dejó un muerto. El alcalde de este quebrado ayuntamiento, Acapulco, Luis Walton, pedirá a las autoridades federales el reforzamiento del operativo de seguridad en la zona turística ante la temporada que se avecina de vacaciones. En San Luis Potosí, 3 internos escaparon del penal de La Pila, en la capital del estado, mientras en Piedras Negras fueron recapturados 3 reos de la fuga masiva del penal local, con lo que suman 35 reaprendidos y 8 los abatidos. En el aeropuerto de esta ciudad, otra vez, personal de aduanas aseguró casi 30 kilos de cocaína en 2 maletas que venían en un vuelo de Lima, pero no se reportan detenidos. Ahí estaban las maletas, pero no los demandantes de las mismas. Diversos monumentos de la Ciudad de México, como la columna del Ángel de la Independencia, que es una victoria alada, la glorieta de la Diana Cazadora, los edificios del gobierno capitalino en el Zócalo fueron iluminados anoche con luz roja y el mensaje de Por la Vida, a fin de crear conciencia y promover la prevención para no infectarse del virus de inmunodeficiencia humana. En este marco se echó a andar el programa México Vivo, que pretende llegar con información a 500,000 jóvenes de secundaria y prepa en todo el país a través de la capacitación a sus maestros. Y yo diría, esto tendría que ser mucho más amplio. Tendría que ser capacitar a los padres de familia, que los padres de familia no hablan con los hijos de sexualidad, como si el tema del sexo fuera tabú. Es lo más hermoso que hay en la vida. Bueno, pues no se habla de ello porque, pues, ¿cómo decirle a mi hijo que yo lo tuve producto del chacachaca de Ariel, ¿no? ¿Cómo decir? La iluminación, es lo que no entiendo, ¿no? La iluminación de monumentos se realiza a nivel mundial previo al Día Mundial de la Lucha en contra del SIDA, que se conmemora mañana, 1 de diciembre. La Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría reconocer a Palestina como un estado observador no miembro, dando una histórica victoria diplomática al presidente Mahmoud Abbas, pese a la férrea oposición de Israel y de los Estados Unidos. De los 193 países miembros de la Asamblea, 138 votaron a favor de la resolución, 9 en contra y 41 se abstuvieron. Este nuevo estatus permitirá también a los palestinos acceder a las agencias de la ONU y a los tratados internacionales. Los que se opusieron a la propuesta de Estado observador, claro, Estados Unidos, el propio Israel, Canadá, aliado tradicional, República Checa, el único país europeo, Palau, Nauru, Islas Marshall, Micronesia y Panamá,
el único, por cierto, país latinoamericano que se opuso. La mayoría de América Latina votó a favor, digo porque hubo otros que se abstuvieron, incluido México, que también votó a favor. Ante una Asamblea General repleta, le brindó un nutrido aplauso, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, expresó que el nuevo estatus es un paso histórico para el pueblo palestino, pero advierte que queda un largo camino por recorrer para lograr un estado propio. En Ramallah, en Cisjordania, miles de personas se congregaron frente a la sede de la Autoridad Palestina para celebrar el reconocimiento de la ONU, lanzando disparos al aire, como le hacen. México votó a favor de reconocer a Palestina como un estado observador de la ONU, con la esperanza de que este cambio de estatus impulse las negociaciones de paz con Israel, señaló el representante permanente de México ante la ONU, Luis Alfonso de Alba. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, confirmó las denuncias de la organización Human Rights Watch sobre el uso de bombas de racimo en contra de niños sirios, causando su muerte o dejándolos mutilados. Es más que preocupante, es indignante, es inaceptable ver que los derechos de los niños son violados de esta manera, dice la UNICEF. Solo una misión de mantenimiento de la paz de la ONU, compuesta por cascos azules, podría lograr una tregua en la violenta manifestación siria, considera el representante especial para ese país, el señor Lakhdar Brahimi. Agregó que la situación en Siria se ha deteriorado a tal nivel que los esfuerzos regionales son ya incapaces de hacer que el gobierno y las distintas facciones, y son facciones porque son rijosas, no fracciones, de oposición pudieran sentarse a negociar. El diplomático tunecino dijo que el envío de cascos azules es una decisión que tendrían que tomar los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En tanto, las líneas telefónicas y el internet siguen cortados o muy perturbados este viernes por segundo día consecutivo en Siria, denuncia el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Las autoridades atribuyen el hecho a trabajos de mantenimiento. No hay comunicación porque están en mantenimiento. Pues ni que fuera el Cutzamala. Insiste en la Casa Blanca en que cualquier acuerdo para evitar el fiscal cliff deberá incluir impuestos más altos para los más ricos, lo que dejó entrever que un eventual acuerdo con los republicanos se mantiene aún distante. No podrá haber acuerdo sin que los impuestos para quienes más ganan aumenten, dijo el vocero presidencial Jay Carney, sobre la posibilidad de que el presidente Barack Obama acceda a extender los recortes tributarios promulgados por el gobierno de George Bush. Carney descartó que Obama pueda ceder terreno en este ámbito en aras de alcanzar un acuerdo que impida que la amenaza del precipicio fiscal se concrete a partir del primer minuto del año que entra, y le queda un mes. Los republicanos insisten en que todo acuerdo deberá incluir recortes en el gasto del gobierno a fin de reducir el déficit presupuestal. El líder de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo estar decepcionado de donde estamos, indicando que pese a los contactos con la Casa Blanca no ha habido un progreso sustantivo. El presidente Barack Obama y el republicano Mitt Romney dejaron de lado sus diferencias y agrias críticas de la campaña presidencial y se reunieron por primera vez desde las elecciones del 6 de noviembre. Ambos tuvieron un almuerzo privado en la Casa Blanca, la residencia que el republicano aspiró a ocupar por 4 años. La comida duró poco más de 1 hora. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC concluyeron un primer ciclo de 11 días en el diálogo de paz y acordaron volver a reunirse el 5 de diciembre. En un comunicado conjunto invitaron a todos los colombianos a respaldar el diálogo que mantienen en Cuba para terminar el conflicto armado de medio siglo y construir lo que llaman una paz duradera y estable. En Italia, la segunda audiencia del juicio en contra de 8 mexicanos acusados del homicidio del italiano Simone Renda en 2007 se realizó con la ausencia de los imputados ante el tribunal en la ciudad de Lecce. En caso de que los acusados sean condenados, se girará en su contra una orden de captura internacional. Renda, de 35 años, de profesión banquero y quien se encontraba de vacaciones en México, fue detenido el 1 de marzo del 2007 tras causar molestias públicas y encontrarse en estado de ebriedad, según la versión de la policía mexicana. Sin embargo, durante su detención en una cárcel de Playa del Carmen,
el italiano sufrió un ataque cardíaco y murió 2 días después, producto, según fiscales italianos, de la falta de atención médica adecuada, pese a que un doctor de la prisión había señalado que el detenido tenía problemas con su presión arterial. Imagínate, agarras la jarra en Playa del Carmen, te meten al bote y te da un infarto, no te salva ni la Santísima Trinidad, vaya. ¿Te imaginas? Oye, carnal, que este reo se está ahí torciendo. Pues sí, pues trae una jarra que para qué te güey. Y jarra. ¿Se acuerdan de aquel coreano del sur que en una reunión ecológica en Cancún se metió una cuchillada a un lado del corazón? ¿Se acuerdan? Que lo había hecho varias veces. Pues en Cancún se murió. ¿Por qué? Porque había retenes y no dejaban pasar a la ambulancia. El juicio en contumacia, ausencia de los imputados, se celebra en base a la Convención de Nueva York contra la tortura, que prevé que tenga lugar en el país de origen de la víctima. Los acusados son los agentes de la policía local, Francisco Javier Frías y José Alfredo Gómez, el responsable carcelario Gómez Cruz, los guardias Luis Alberto Landeros y Enrique Nájera, los vicedirectores de la prisión Pedro May Balam y Arseno Parracano, y la juez calificadora Hermila Valero González. Todos, digamos, expuestos a la justicia en Italia. En leche, ¿sí me ve usted? Ah, bueno. El expresidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, de 88 años, permanece internado desde hace una semana en el Medical Center en Houston por complicaciones relacionadas con una bronquitis. El expresidente está en condición estable y se espera que sea dado de alta en este mismo fin de semana. George Herbert Walker Bush, el padre, es un tipo encantador. De verdad es un tipo encantador. Y espero realmente hago votos por su recuperación. Es un hombre con un carácter muy humano, fue un gran expresidente. Yo creo que fue mejor expresidente que presidente. Y su trato es verdaderamente de un hombre sencillo. En fin, espero todo lo mejor para él. En los deportes, Xolos de Tijuana derrotan 2-1 al Toluca en el partido de ida de la gran final. La vuelta se jugará y será el hervidero mayor el domingo a las 6 de la tarde en Toluca. En la NFL, los Halcones de Atlanta derrotan 23-13 a los Santos de Nueva Orleans en el arranque de la semana número 13. Todo lo más importante, deportes. Más adelante, Pablo, aquí usted sabe.